Vivió 30 años como un vecino anónimo, hasta que una tarta reveló su apasionante secreto multimillonario. El sonido metálico cortó el silencio de esa calle olvidada, donde los días transcurrían lentamente y nadie esperaba sorpresas. Carmen dejó caer la escoba al suelo y corrió sin pensar. Dolores salió de la cocina, todavía cubierta de harina, sosteniendo el plato con el pastel recién horneado. En medio de la acera, el vecino, ese hombre tranquilo al que casi nunca se veía, estaba tirado cerca del garaje, con el brazo torcido y el rostro pálido. Nada en su expresión, ni en el portón destruido, asustaba más que lo que salía de la puerta entreabierta. Un brillo dorado apareció en el pomo de la puerta, discreto, pero imposible de ignorar. Fue la primera señal de que este señor no era quien decía ser. Quédate hasta el final, porque esta historia va mucho más allá de un accidente y un plato de tarta. Lo que estas dos mujeres, Carmen y Dolores, descubrieron ese día transformó no solo sus vidas, sino también la de un hombre, Ernesto, que pasó décadas escondiendo el corazón más generoso que nadie había visto jamás. Esa calle parecía haber desaparecido del mapa, pequeña, silenciosa, con casas antiguas y vallas bajas, albergaba historias que nadie más quería escuchar. El tipo de lugar donde las horas pasaban lentamente y los vecinos se saludaban con un rápido gesto antes de regresar a sus patios traseros. Fue allí, en ese ambiente pausado, donde Carmen y Dolores pasaron buena parte de sus vidas. Viudas, jubiladas, amigas inseparables y vecinas desde hace décadas. Tenían sus rituales, como el café de la tarde a las 4 y el viaje a la panadería los domingos. Y ahí mismo, en la casa de al lado, vivía un hombre que casi nunca era visto, pero que, sin que nadie lo supiera, cambiaría el rumbo de todo ese barrio. Nadie imaginaba que aquel caballero discreto y callado ocultaba una historia que traspasó las puertas del barrio y llegó a las salas más poderosas del país. Todo comenzó en una mañana cualquiera, cuando por coincidencias del destino, Carmen y Dolores se estaban preparando para regalarle a su misterioso vecino un pastel que Carmen acababa de hornear. En ese momento, el sonido de un violento impacto rompió el silencio de aquella calle sin nombre. La puerta de la casa del vecino había sido embestida por un camión fuera de control. El conductor perdió el control en la curva y el vehículo chocó directamente contra el metal, esparciendo metralla por la acera. Carmen, que estaba barriendo hojas secas, dejó caer la escoba y echó a correr. Dolores, que estaba haciendo pastel de harina de maíz, salió con las manos todavía cubiertas de harina. El hombre, que nunca decía nada más que un saludo, yacía cerca del garaje, con un brazo extrañamente doblado y el rostro pálido. Mientras esperaban ayuda, el tiempo pareció congelarse. Aquel hombre, que durante años había sido casi invisible, era ahora el centro de atención de dos mujeres acostumbradas al silencio. Y fue en ese momento que Dolores, entre el shock y la angustia, notó algo extraño. Mientras se acercaba a la puerta de la casa, vio un brillo dorado en el pomo de la puerta. No era un adorno cualquiera. Fue el primer detalle que reveló que algo estaba muy mal en esa historia. Carmen, nerviosa, vio la puerta entreabierta y entró al pasillo de la casa del hombre a buscar una toalla. Lo que vio en el interior la dejó pasmada. La casa, ordinaria por fuera, revelaba un ambiente completamente fuera de lugar por dentro. Muebles antiguos y simétricos, piezas de porcelana intactas sobre un aparador de madera oscura, cuadros al óleo firmados y dos relucientes esculturas de bronce en un rincón de la habitación. No era solo una casa bonita, era una casa conservada con esmero, donde cada rincón parecía haber sido mantenido con sumo cuidado y buen gusto. Dolores entró justo detrás y cerró la puerta. Sintió un escalofrío al notar la alfombra persa que cubría el piso y los libros de tapa dura que estaban organizados en orden alfabético en una estantería de roble. Esta no era la casa de un jubilado solitario. ¿Qué hacía ese hombre allí? Y lo más importante, ¿por qué ocultaba tanto de quién era en realidad? En los días más tranquilos, aparecía por momentos en la puerta, con las manos en los bolsillos y la mirada distante. Una vez, cuando vio a Carmen luchando por sostener 3 bolsas de verduras, cruzó la calle discretamente y la ayudó sin decir una palabra. Simplemente recogió las bolsas con cuidado, caminó hacia su balcón y dejó todo en la mesita donde solía poner sus plantas. Luego regresó a su casa tan lentamente como había salido. En otra ocasión, Dolores notó que las plantas en el exterior de la cerca siempre estaban muy verdes, incluso en épocas de mucho sol.
Un día notó que había marcas de agua en el suelo, provenientes de su costado. Él fue quien mojó las hojas que daban a la calle, tal vez para mantener hermosa la cerca, tal vez por costumbre, tal vez por algo más difícil de explicar, pero nada de eso parecía suficiente para justificar lo que las dos amigas pronto descubrirían. Carmen sintió cierta ternura por aquel hombre silencioso. Desde que falleció su marido, la soledad era parte de su hogar. El silencio del televisor apagado y la silla vacía al otro lado de la mesa eran recuerdos que insistían en permanecer. Decidió, sin mucho plan, llevarle un trozo de tarta a su vecino en una tarde nublada. Llamó a la puerta y tardó unos segundos en abrirla. Él recibió el plato con un gesto discreto y la miró a los ojos por un corto tiempo, pero el tiempo suficiente para que ella notara algo diferente. En esa primera entrega no dijo nada, pero el domingo siguiente la puerta ya estaba entreabierta, como si hubiera estado esperando. A partir de entonces empezó a dejar la puerta abierta los domingos, y Carmen dejaba el plato en la mesa de la entrada. Nunca se pidieron nada, pero había en ese simple gesto un silencioso intercambio de humanidad que Carmen nunca esperó volver a experimentar. Dolores observaba todo con una mezcla de sospecha y curiosidad. Le parecía extraño que alguien viviera en un barrio durante tantos años sin decir nada sobre sí mismo, sin nombre, sin pasado, sin historia que compartir. Siempre decía que nadie era tan reservado sin motivo alguno. Comentaba que ese hombre no era simplemente alguien cansado de la vida. Había algo escondido y ella estaba apostando por ello. A veces le susurraba a Carmen que podría ser un fugitivo, un espía retirado o alguien que intenta borrar las huellas de su propio pasado. Pero Carmen nunca le prestó atención. Decía que lo que importaba era cómo la trataba. Un gesto amable no necesitaba ir acompañado de un currículum. Aún así, el misterio creció entre ellas como una sombra que lentamente se arrastraba, sin prisa, esperando el momento adecuado para revelarse. Y ese momento parecía estar más cerca de lo que imaginaban. La sirena de la ambulancia rompió el silencio de la calle, mientras Carmen y Dolores, aún dentro de la casa, intentaban digerir lo que acababan de ver. Sus ojos escanearon la habitación lentamente, como si necesitaran confirmar que nada de esto era imaginación. Carmen, con la toalla aún en las manos, sintió un extraño malestar en el pecho, una especie de urgencia que no sabía de dónde venía. Dolores permaneció inmóvil, observando el candelabro que colgaba en el centro de la habitación, la madera pulida de los muebles y el leve olor a algo caro que parecía impregnar el aire. Cuando oyeron que los neumáticos de la ambulancia se detenían afuera, se marcharon apresuradamente, sin intercambiar una palabra. En el momento en que cruzaron la puerta de la casa, se dieron cuenta de que algo había cambiado dentro de ellas. La puerta destruida ahora parecía una metáfora de la barrera que había caído entre ese hombre y el mundo. En la acera los paramédicos ya se estaban organizando. Uno de ellos empujó a sus vecinos, pidiéndoles espacio con gestos firmes. Otros dos se arrodillaron junto al hombre tendido, le pusieron el collarín y comenzaron los procedimientos básicos. Su rostro todavía estaba pálido. Tenía un pequeño corte en la frente y un ligero sangrado en el costado de su brazo. Uno de los rescatistas miró rápidamente hacia la casa y frunció el ceño, como si hubiera visto algo que lo desconcertara. Carmen le entregó la toalla, que sirvió para cubrir los hombros del hombre antes de ponerse la manta térmica. Se posicionó la camilla y en segundos ya lo estaban colocando en la ambulancia. Las ruedas del equipo golpeaban el asfalto con un sonido seco, mientras los vecinos cuchicheaban entre ellos, intercambiando miradas inquietas. La pregunta que nadie hizo en voz alta fue la misma que resonó en la cabeza de Dolores. ¿Quién era este hombre en realidad? Con la ambulancia ya desaparecida y la calle intentando recuperar su aspecto habitual, Carmen y Dolores permanecieron allí, sin prisa por volver a sus rutinas. El viento hacía girar las hojas en el suelo, pero lo que realmente movía el aire era la incomodidad en sus pensamientos. Dolores se quedó mirando el agujero en el portón y la puerta abierta de par en par, como si esperara que alguien saliera y le explicara todo. Carmen, más introspectiva, revivió mentalmente los objetos que había visto dentro de la casa: el piano, las esculturas, los cuadros bien iluminados, la disposición milimétrica de las cosas, esa organización impecable, ese buen gusto, esa ausencia de descuidos. No correspondía con la imagen de un hombre común y corriente, y eso la molestó. La molestó porque, a partir de ese día, ya nada se volvería a ver de la misma manera. La rutina de las dos damas se había visto atravesada por un misterio que apenas comenzaba a revelarse.
El coche de policía llegó unos minutos después de que la ambulancia desapareciera por la esquina. Carmen y Dolores aún estaban frente a la casa, cuando los dos policías bajaron con expresión seria y pasos decididos. Ninguno de los dos preguntó qué había pasado. Miraron directamente a la casa, luego a la puerta destruida, y luego intercambiaron algunas palabras en voz baja antes de que uno de ellos escribiera algo en una pequeña libreta. El detalle que les llamó la atención fue la actitud de los policías. No hubo prisa ni confusión. Parecían más preocupados por el estado de la casa que por el accidente en sí. Uno de los hombres miró rápidamente dentro de la habitación antes de hablar por radio. Dolores se cruzó de brazos y lanzó una mirada sospechosa a Carmen, quien solo sacudió la cabeza lentamente, todavía tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando uno de los policías se refirió al vecino como «Señor Ernesto». La forma en que dijo el nombre, con firmeza y respeto, fue lo que rompió el suelo bajo los pies de las dos damas de una vez por todas. La palabra salió de forma natural, como si se tratara de una figura importante y conocida, no de un hombre corriente que había vivido solo durante tanto tiempo. El otro policía ni siquiera lo cuestionó. Él simplemente asintió y continuó observando el lugar, como si ya supiera exactamente con quién estaban tratando. Dolores guardó silencio, pero sus pensamientos daban vueltas rápidamente. Nunca antes habían oído ese nombre. Durante años, había sido simplemente el vecino tranquilo de al lado, y ahora de repente salió a la luz un nombre lleno de formalidad y respeto, cambiando todo lo que creían saber sobre él. ¿Estás disfrutando esta historia? Así que aprovecha ahora y comprueba si ya estás suscrito al canal. Tenemos muchas otras historias emocionantes y sorprendentes como esta por venir. Suscríbete para no perderte ninguna. Carmen intentó romper el silencio preguntando si la policía necesitaba alguna información. El joven respondió cortésmente, le dio las gracias y dijo que solo estaban comprobando si la residencia necesitaba aislamiento. Una justificación demasiado vaga para lo que estaban viendo. Nadie aísla la casa de un vecino jubilado que se desmayó tras un accidente, no cuando es algo común. La conversación terminó ahí, pero las preguntas no. Carmen todavía podía oler el suave aroma del perfume del interior de la casa que impregnaba su ropa. Dolores miró a la policía, luego a la puerta y luego a la calle. Eso no tenía sentido, y cuanto más pensaba en ello, más sentía que el accidente no era solo un susto. Fue el comienzo de una revelación que aún estaba lejos de terminar. Una vez en el hospital, la noticia llegó primero en susurros, pasando de enfermera a técnico, hasta que alguien se la contó a un familiar en el pasillo. El nombre, hasta entonces desconocido para las señoras y vecinos, cobró un peso casi irreal. Ernesto Mendoza. Bastaba que un empleado distraído lo confirmara para que todo el hospital se transformara. Los médicos ajustaron su postura, guardias de seguridad reforzaron las entradas y un director, que nunca apareció, fue visto entrando en la sala de hospitalización. El hombre que todos pensaban que era solo un vecino discreto de un barrio tranquilo, ahora tenía su nombre asociado a las mayores fortunas del país. ¿Quién era, al fin y al cabo, ese hombre que barría la acera con paso lento y ayudaba con las bolsas los domingos? Los periodistas no tardaron en descubrir la dirección y la calle se llenó de cámaras, cables y micrófonos. Informaron sobre los autos estacionados en fila. Los productores gritaron instrucciones y los vecinos curiosos se apiñaron junto a las ventanas. Era como si el barrio hubiera sido transportado al centro de las noticias nacionales. Helicópteros sobrevolaron la región, mientras los periodistas buscaban espacio en la acera frente a la casa donde empezó todo. Las mismas puertas abolladas por el accidente se convirtieron en el fondo de las transmisiones en vivo. La paz habitual se disolvió en medio del murmullo de preguntas y destellos. Incluso los niños dejaron de jugar en la calle, hipnotizados por el movimiento que no encajaba en absoluto con la rutina que conocían. Carmen, sentada en el sofá con las manos entrelazadas sobre las rodillas, rechazó todas las solicitudes de entrevista. Un periodista incluso ofreció dinero. Otro prometió dar voz a quienes sabían la verdad, pero ella solo respondió con un tono firme y tranquilo. Dijo que no tenía nada que decir, que era el mismo hombre que tomaba café con ella los domingos, quien ayudó con las plantas y sonrió levemente cuando le agradecieron el pastel. Nada más importaba. No eran cifras ni escándalos los que definirían a ese caballero ante sus ojos. Dolores, de pie detrás de la ventana, observaba todo con una opresión en el pecho. El mundo corría por entender quién era este hombre, pero quizás lo más importante fue precisamente lo que nunca dijo, y lo que vendría después.
Nadie en esa cuadra se lo imaginaba. Dolores ya no podía dormir tranquila. A medida que los periodistas se cansaban y se marchaban, ella empezó a hundirse en un nuevo tipo de inquietud. El hombre que había pasado desapercibido durante tantos años se había convertido en un enigma personal. Pidió ayuda a una amiga más joven, que trabajaba en la biblioteca municipal, para buscar registros antiguos, noticias olvidadas e información que pudiera revelar algo concreto. Las dos pasaron días revisando periódicos polvorientos, sitios web de archivos públicos y registros notariales. Cuanto más buscaban, más parecían conectarse las piezas en un rompecabezas que desafiaba lo que ella creía saber sobre su propio vecindario. Encontraron informes antiguos de grandes donaciones realizadas de forma anónima, siempre con el mismo patrón discreto. No hubo entrevistas, ni fotografías, solo resultados silenciosos. Esa figura reservada escondía una trayectoria que merecía ser contada. Una tarde silenciosa, al acceder a un periódico de hace 2 décadas, Dolores encontró la pista que unía todo. Un artículo olvidado hablaba de la trágica muerte de una profesora llamada Lucía, víctima de un paro cardíaco mientras viajaba. El nombre del marido, mencionado solo una vez, era Ernesto Mendoza. El artículo mencionaba que ella había crecido en un barrio sencillo de la capital y que la pareja visitaba con frecuencia la casa de su antigua infancia. Cuando Dolores vio la antigua foto de la mansión al fondo de la imagen, sintió que el suelo desaparecía. Era la misma fachada, la misma casa donde ese hombre había elegido vivir después de que su esposa se fuera. No solo se había retirado del mundo, había regresado al lugar donde ambos comenzaron, como un intento silencioso de permanecer cerca de ella, incluso después de todo. ¿Alguna vez has escuchado una historia similar a esta? Cuéntanos en los comentarios si tú o alguien que conoces ha experimentado algo como esto. Tu historia también puede inspirar a otras personas. Y fue en esta búsqueda que Dolores descubrió lo que nunca le contó a nadie. Ernesto había donado cantidades absurdas a hospitales públicos, proyectos sociales y orfanatos repartidos por todo el país. Nunca firmó con su propio nombre. Las donaciones fueron realizadas por intermediarios o fundaciones que no llamaron la atención. No había placas de agradecimiento ni nombres grabados en las paredes. Las cifras fueron reveladas en estados financieros y documentos detrás de escena. La fortuna que acumuló a lo largo de su vida se redistribuyó silenciosamente, sin necesidad de reconocimiento alguno. Dolores cerró el cuaderno con los ojos llorosos. El hombre que tomaba café con Carmen los domingos era el mismo hombre que silenciosamente transformaba vidas. E incluso entonces, nadie sabía cuál era el siguiente secreto que aún guardaba. En pocos días, el secreto que descubrió Dolores se hizo público, y la fachada tranquila de aquel barrio antes pacífico ya no existía. Los equipos de televisión se turnaban en la puerta de la casa de Ernesto. Los reporteros luchaban por espacio en la acera, donde antes apenas había movimiento. Las damas comenzaron a recibir cartas, flores, solicitudes de entrevistas e incluso invitaciones a programas de entrevistas. Hubo quienes llegaron llorando, conmovidos por la historia de un multimillonario que eligió vivir entre la gente corriente, sin revelar nunca el tamaño de su propia fortuna. La emoción se apoderó de todo el país. Las redes sociales replicaron fotos de la casa, videos antiguos de la calle, e intentaron crear un perfil del hombre que durante tanto tiempo había sido invisible. Pero en medio de todo este alboroto, las dos vecinas permanecieron calladas, observando el espectáculo con cierta incomodidad. Sabían que el hombre que conocían no encajaba en aquella ruidosa exposición. Carmen no estuvo involucrada en nada, rechazó entrevistas, evitó salir y mantuvo intacta su rutina. Cuando supo que él se había despertado y preguntado por ella, no lo pensó 2 veces. Separó una porción del bizcocho de naranja que había hecho por la mañana y tomó el mismo bol con tapa roja que usaba los domingos. Cogió un abrigo, se arregló el pelo y fue al hospital sin anunciar nada a nadie. Ernesto no quiso hablar con los periodistas, ni con los representantes de fundaciones, ni con los políticos que aparecieron de repente. Solo quería hablar con la mujer que, sin saber quién era, le regalaba café y cariño cuando el mundo entero lo ignoraba. Cuando la vio entrar, se le llenaron los ojos de lágrimas. No dijo nada. Él simplemente miró el cuenco en sus manos y sonrió con todo su rostro. Carmen se sentó al lado de la cama, tomó su mano y permanecieron en silencio por unos segundos. Era como si el ruido exterior no existiera. Quitó la tapa del cuenco y colocó el trozo de tarta sobre la servilleta.
Lo tomó con mano temblorosa, partió un trozo y lo masticó lentamente, con los ojos cerrados. Carmen lo miró con calma. No había miedo ni extrañeza. Eso no era nuevo. Era solo la continuación de una rutina silenciosa que los dos habían creado sin darse cuenta. Ella no preguntó nada. Él tampoco explicó. La sencillez de aquel encuentro habló más que cualquier titular, pero todavía había algo que necesitaba revelar, algo que nadie en el exterior podía imaginar. Carmen sostuvo su bolso en su regazo mientras lo miraba con ojos húmedos. La habitación estaba en silencio, y la suave luz hacía que todo fuera más íntimo. Ella respiró hondo, y le preguntó suavemente por qué él nunca le había dicho quién era. Le tomó unos segundos responder. Después de tanto tiempo escondido detrás de una simple rutina, revelar algo se sentía extraño, pero en ese momento ya no había ningún motivo para esconderse. Él la miró fijamente, sin prisas, y dijo que ese era el único lugar donde no lo veían como un nombre en una revista o una cuenta bancaria. Allí era solo el vecino silencioso, que recibía pastel, regaba las plantas y escuchaba tranquilamente la radio. Allí lo trataron como a un ser humano. No necesitaba defenderse ni demostrar nada, y eso era exactamente lo que había estado buscando durante tantos años. A los pocos días, todavía con vendas y caminando con cuidado, le dieron el alta. Cuando salió del hospital, lo esperaba una furgoneta con cristales tintados. Frente a la casa, el paisaje ya había cambiado por completo. Hubo vallas temporales, guardias de seguridad atentos, cámaras instaladas y una fila de autos tratando de grabar rápidamente ese regreso. Aún así, se aseguró de caminar lentamente hasta la puerta reconstruida, sin agachar la cabeza. La casa seguía igual por dentro, con los objetos en los mismos lugares, el olor de la alfombra, el sonido del viejo reloj, todo quedó como antes. Pero ahora había demasiadas miradas puestas en esa sencillez. Al otro lado de la calle, Carmen y Dolores observaban todo con el pecho apretado. Sabían que la calma que habían conocido tal vez nunca regresaría. Simplemente no imaginaban lo que vendría después. Más tarde, esa misma tarde, convocó una conferencia de prensa en el patio trasero. Se instaló una carpa y los periodistas se organizaron en silencio. Cuando apareció Ernesto, vestido con un traje claro y ojos tranquilos, el alboroto cesó. Les agradeció su preocupación y dijo algunas palabras sobre el accidente. Luego se volvió hacia un lado y señaló a las dos damas que se acercaban lentamente, Carmen y Dolores. Dijo que, en medio de tantos años de distancia y desconfianza, había encontrado allí a dos personas que lo miraban con verdad, y agregó que esa era su familia, no por sangre, sino por elección. Un silencio se apoderó del ambiente. Luego, los tímidos aplausos crecieron hasta convertirse en conmoción, pero lo que nadie sabía era que todavía tenía en mente una última decisión que cambiaría todo a partir de entonces. Sin pompas ni largos discursos, Ernesto anunció algo que nadie esperaba. Entre cámaras y micrófonos reveló que crearía allí, justo en ese barrio olvidado por las noticias, un completo centro de apoyo a las personas mayores, un espacio con atención médica, actividades culturales, alimentación diaria y habitaciones preparadas para quienes ya no pueden vivir solos. Y todo llevaría el nombre de la mujer que había amado durante tantos años. Ella había crecido en esa calle, caminaba por esas aceras y soñaba con cuidar a la gente sencilla. Dijo que nunca pudo hacer eso mientras ella estaba viva. Ahora, con todo lo que había construido en silencio, podría cumplir ese viejo deseo. No se trataba de caridad, se trataba de dignidad, sobre dejar algo que tuviera sentido. La respuesta fue inmediata. Los niños que corrían entre los coches se detuvieron para escuchar. Los comerciantes locales que salieron de sus tiendas para presenciar el discurso aplaudieron desde la acera. Un grupo de vecinos empezó a llorar en silencio. Pero el momento que selló todo fue cuando Carmen y Dolores fueron llamadas al escenario. Entre tantos nombres, fueron ellas los que mencionó. Esas dos mujeres que se acercaron cuando no había cámaras, que vieron a un ser humano donde todos los demás solo veían silencio. Agradeció las tardes con pastel, las palabras que nunca se dieron por sentadas, y los cuidados que le salvaron no solo la vida, sino también el alma. Recibieron flores, una placa simbólica y un largo abrazo. En ese momento, todo el barrio entendió que se enfrentaban a algo raro, un verdadero reconocimiento, proveniente de alguien que finalmente ya no necesitaba esconderse. Si esta parte de la historia te conmovió de alguna manera, disfrútala y deja un me gusta ahora. Esto ayuda mucho al canal
y le muestra a YouTube que vale la pena difundir este tipo de contenido. Gracias por ser parte de esto con nosotros. La historia pronto traspasó las murallas de la ciudad. Un director de cine independiente que creció en esa región decidió grabarlo todo. Habló con los vecinos, recopiló imágenes de archivo y contó, detalladamente, todo lo sucedido desde el día del accidente. El documental se proyectó en festivales, ganó repercusión y atrajo más donantes a la causa. En menos de un año, el barrio recibió renovaciones de aceras, nueva iluminación, una ampliación de la escuela municipal y una biblioteca restaurada. El centro para personas mayores despegó y se convirtió en un referente en el estado. Pero, para quienes viven allí, lo más importante no fue lo que se construyó con dinero, fue un cambio de perspectiva. Ahora todos saludan a su vecino, ahora nadie pasa desapercibido, pero todavía quedaba una última escena, un gesto final, planeado en secreto, que Ernesto preparó en silencio para transformarlo todo una vez más. El domingo siguiente a la inauguración del centro, cuando los focos ya se habían atenuado y los reporteros dirigieron sus cámaras a otros barrios, Ernesto organizó discretamente un pequeño círculo de sillas frente a la casa. Colocó un mantel bordado con el nombre de su esposa sobre la mesa de madera y esperó con una leve sonrisa el comienzo de algo que llamaría Café de Ernesto. Los que llegaron fueron recibidos con un trozo de pastel sencillo, hecho por Carmen, y una humeante taza de café recién hecho. Las señoras del barrio, que antes solo se cruzaban por la calle, ahora se sentaban juntas a reír, recordar el pasado y soñar con el futuro. La casa antes amurallada en silencio se convirtió en un punto de encuentro, y la figura de Ernesto pasó de misterio a símbolo de cercanía. El gesto parecía pequeño, pero en el fondo era el más importante de todos. Mientras tanto, Dolores, que había pasado gran parte de su vida creyendo que su valor solo estaba en sus tareas, ahora tenía una llave colgada del cuello y un nuevo brillo en los ojos. Todos los días abría la puerta de la pequeña biblioteca comunitaria con un cuidado que le recordaba al riego de una flor rara. Los estantes, antes vacíos, comenzaron a llenarse de donaciones de personas que habían escuchado la historia por televisión, libros infantiles, novelas, biografías, enciclopedias antiguas, todo catalogado por ella, que también enseñó a los niños del barrio a cuidar los libros como quien cuida un secreto preciado. La vieja rutina, marcada por el silencio y las repeticiones, fue reemplazada por voces excitadas, preguntas curiosas y un tipo de ruido que solo existe donde la vida late. En el patio trasero donde antes solo se escuchaba el viento, ahora resonaban las risas. Niños que nunca habían visto un jardín de flores pasaban allí las tardes, dibujando con tizas en el suelo y escuchando cuentos que Ernesto contaba pacientemente. Guardaba una caja de objetos antiguos y cada uno de ellos tenía un recuerdo diferente para compartir. Habló de su esposa, de los lugares que visitaron juntos, de los sueños que construyeron y de los errores que aprendió a aceptar. Poco a poco, esos niños empezaron a comprender que la riqueza no estaba en las columnas de las revistas, sino en los detalles de lo que uno vive. Fue allí, en ese espacio alguna vez solitario, donde una nueva generación estaba siendo tocada sin siquiera darse cuenta, y aunque nadie lo sabía, todavía quedaba un último sobre escondido en el cajón del escritorio, con nombres escritos a mano y un plan que solo se revelaría en el día indicado. Ernesto comenzó a caminar por las aceras con paso más lento y mirada más serena. Ya no evitaba los saludos ni las sonrisas de los vecinos que antes apenas notaban su presencia. Cuando se sentaba en la mecedora frente a la casa, los transeúntes ya sabían que allí vivía alguien que había elegido vivir con sencillez, a pesar de todo lo que tenía. Dolores, que habitualmente observaba atentamente los detalles a su alrededor, comentó en voz baja que él parecía más ligero, como si por fin estuviera en paz. Carmen solo asintió y continuó mezclando la masa del pastel. Lo cierto es que todos allí sabían que Ernesto había encontrado la manera de pertenecer a ese lugar, no por los bienes que poseía, sino por el cariño que recibía donde nadie exigía nada a cambio. Una mañana la puerta no se abrió. El café se enfrió en la taza que Carmen había colocado sobre la mesa del balcón y el pastel permaneció allí, intacto. Cuando Dolores entró a la casa, inmediatamente supo que algo había cambiado. Sobre el escritorio estaba el sobre que había guardado desde el accidente, con sus nombres escritos a mano. En su interior, una carta breve y directa, con la delicadeza que solo él supo demostrar. Dijo que este había sido su verdadero hogar,
que nunca lo habían tratado con tanto respeto como allí, que no quería homenajes, solo que siguieran siendo exactamente quienes eran. Y al final, como quien precisamente cierra un ciclo, la frase que las desmanteló a ambas, «Gracias por verme», se adjuntaba un documento transfiriendo parte de su herencia a las dos mujeres que, sin saberlo, cambiaron el final de la vida de un hombre que todo el mundo creía conocer. La noticia se difundió rápidamente, periódicos, radio, redes sociales, pero el barrio no se convirtió en un lugar turístico, se convirtió en un referente. Los informes mostraron la historia como un símbolo de que la grandeza puede vivir escondida detrás de muros bajos y pequeños gestos. El centro para personas mayores, el café de Ernesto y la biblioteca comunitaria comenzaron a recibir donaciones de todos los rincones del país. Los niños dibujaron su rostro en murales escolares y grupos de voluntarios comenzaron a replicar el modelo en otras ciudades. Pero nada pudo reemplazar la calma de la mañana cuando Carmen, sentada con la taza en las manos, miró por la ventana y vio la silla vacía. Sonrió con ojos llorosos y susurró que nadie lo sabía, pero que ahora todo el mundo lo recordaba, y de alguna manera, él todavía estaba allí. Cada vez que alguien elige ver verdaderamente al otro. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Deja tus sentimientos en los comentarios. Realmente queremos saber cómo este viaje tocó tu corazón. Esta historia termina aquí, pero las emociones que despierta siguen vivas. Si te sentiste conmovido por todo lo que pasó con Ernesto, Carmen y Dolores, aprovecha este momento para darle me gusta al canal y asegurarte de que te lleguen nuevas historias como esta. Pronto aparecerá en pantalla un vídeo especialmente elegido, con otra historia llena de humanidad y giros inesperados. A continuación, verás una colección de historias apasionantes que siguen este mismo estilo. Simplemente haz clic y continúa este viaje con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias sorprendentes que dejan profundas impresiones en quienes las miran.